Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Lidia Lara, socióloga, parte del equipo de trabajo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y agradezco la presencia de quienes nos miran el día de hoy, y en especial a los estudiantes que me acompañan, Melanie, Rebeca y Tenoch. Ellos fueron invitados a la mesa a raíz de su participación en el primer concurso universitario de carteles científicos sobre los ODS, enfocado al ODS 10. Sin embargo, abordaron la temática de la desigualdad a la par que el tema de educación. Y como ustedes saben, el pasado 24 de enero fue el Día Internacional de la Educación y el día 26 el Día Mundial de la Educación Ambiental. Que por cierto, también los invitamos a que vean la charla que tendremos con la maestra Dalia Ayala a las 12, también a través de Face, sobre el valor de la educación ambiental. Se termina el comercial. Entonces, en el contexto de enero, mes de la educación, en la COUS, quisimos aprovechar para escuchar a los estudiantes que hacen un esfuerzo extraescolar. Si ustedes quieren consultar los carteles de sus compañeros, están publicados en nuestro Face y ahí pueden hacer los comentarios y ya ellos los verán. En la coordinación creemos que es fundamental escuchar, darle voz e involucrar a los estudiantes en la discusión sobre sustentabilidad, Agenda 2030, ODS, desigualdad, educación, en todos los temas. Queremos contribuir a formar estudiantes activos y comprometidos con la sociedad. Así que los invitamos a conversar sobre el tema. Y les pediría a cada uno de ellos que se presenten, por favor. ¿Quién quiere presentarse primero? Yo estoy bien. Buenos días. Mi nombre es Rebeca Ramos. Yo estudio en la Facultad de Economía y, bueno, tengo 19 años y la verdad estoy muy entusiasmada por participar en esta mesa redonda. Gracias. Bueno, yo soy Tenoch, tengo 20 años, estudio en la Facultad de Ciencias y Ciencias de la Tierra y agradezco la oportunidad que me brindaron al invitarme. Pues yo soy Melanie Valdés Ayala, tengo 22 años y estudio en la ENES Mérida, Manejo Sustentable de Zonas Costeras, y me da mucho gusto saludar. Gracias a los tres. Pues bueno, ya habíamos un poco, sabemos todos cómo funciona una mesa redonda, ¿no? La dinámica que buscamos es que sea fluida. Yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes nos comparten sus opiniones. Y al final, si hay tiempo y hay preguntas o comentarios por parte de la audiencia o entre ustedes, los retomamos un poco para la discusión. A mí me gustaría comenzar porque nos compartan su opinión. Estamos hablando de problemáticas ODS 4, educación de calidad, el 10, desigualdades, tomando en cuenta el Día Internacional de la Educación ambiental. ¿Ustedes por qué creen que es importante aspirar a una educación de calidad? ¿Consideran que han tenido acceso a una educación de calidad? ¿Qué es educación de calidad? ¿Qué me pueden decir sobre el tema? Si quieres, yo empiezo. Pues yo creo que la educación, así como hemos visto, debe ser un derecho. Sin embargo, yo creo que es más un privilegio, sobre todo en América Latina y el Caribe. Y bueno, afortunadamente creo que yo sí he tenido una educación de calidad, pero no es una realidad global y mucho menos local, por así decirlo. Y creo que una educación de calidad hace referencia a tener, pues como mínimo, la infraestructura básica en las escuelas y tener un ambiente idóneo para tomar clases. Y bueno, creo que a partir de esta pandemia hemos visto que la desigualdad en educación pues es preocupante, sobre todo por la brecha digital y este tipo de cosas que hacen aún más difícil que haya educación de calidad para todos. Gracias.
Yo también considero que he tenido educación de calidad, sin embargo, como bien mencionó esta Rebeca, no es una realidad para todas las personas, se necesita trabajar mucho, empezando desde los profesores, o sea, muchas veces se culpa al alumno de que no tiene las herramientas, y es cierto, muchas veces el alumno no tiene las herramientas, pero a veces los profesores tampoco proporcionan mejores herramientas para que el alumno pueda trabajar de una manera más apropiada. Eh, pues partiendo desde tratar de concebir qué es una educación de calidad, podría determinar situaciones que se presentan para un individuo, ¿no? Entonces, con respecto al cambio climático, nos estamos encontrando con situaciones cada vez más extremas y frecuentes en cuanto a las condiciones ambientales, y lo cual hace más vulnerables a las personas, sobre todo que están expuestas a estos ambientes, pero la manera en la que están preparados para enfrentarse a estas problemáticas es lo que puede determinar que han tenido una educación de calidad o no. Considero que, bueno, retomando un poco lo que dice Tenoch con respecto a esta relación que se ve en las aulas, creo que está condicionada también, ¿no?, por relaciones de poder que muchas veces limitan la creación de conocimiento dentro de esas aulas. Por lo tanto, creo que se podría hablar de un pues sí, un cambio estructural a todo el sistema educativo en sí, y precisamente a esta concepción de educación de calidad en cuanto a su pertinencia cultural y pues específicamente en donde se localicen estos problemas. Justo, yo creo que es muy importante lo que mencionaron, las cuestiones del privilegio, las relaciones en las aulas, la parte cultural. ¿A ustedes cuáles son los puntos más importantes para destacar que existe una educación de calidad? Porque me parece que, si les entendí correctamente, mencionan que sí han tenido una educación de calidad. ¿Por qué creen que sí es así? O sea, ¿cuáles son esos elementos que los hace llevar a pensar que su educación ha sido de calidad? Tum, tum. Creo que una de las partes más importantes es que es transversal e integral, o sea, es decir, que en el aula un profesor nos puede enseñar como el pensamiento crítico, trabajo colaborativo o ciertos valores que nos pueden ayudar a enfrentar como una crisis climática, ¿no? O nos pueden ayudar también a aportar algo a la sociedad. Y una vez que eso lo hemos aprendido al aula, lo tenemos que llevar más allá del aula a salir a la calle o con nuestros familiares o con personas que lo necesiten, a expresar lo aprendido o a compartir lo que hemos aprendido en clase. Bueno, había como ciertas técnicas de aprendizaje para la solución de problemas, y uno de estos es basado en proyectos, en el cual en el aula el profesor plantea un problema y los alumnos dan una solución, pero esta solución va a ser aplicada. Entonces, pues ahí sería como de que desde niño aprendes cómo puedes solucionar ciertos problemas, y una vez que los aprendes y los aplicas, pues se te queda como más grabado, y aparte eso es un impacto en las personas que te rodean.
Ah, sí, estoy completamente de acuerdo con Tenoch. Creo que una educación de calidad es aquella que es integral e inclusiva sobre todo. Yo considero que he tenido una educación de calidad porque siento que el ambiente en el que me he desarrollado, o sea, con mis compañeros y con los maestros, ha sido muy, ¿cómo dice? Inclusiva, bueno, en lo que me respecta. Y aparte es como el acceso a las herramientas, pues que utilizamos en el siglo XXI, por así decirlo, o sea, el acceso a las computadoras, a internet. Siento que eso ya es una necesidad hoy en día y para mí es la base de una educación de calidad porque pues esto nos permite como a un siguiente tema, ¿no? De cómo va a ser la educación en el futuro y creo que es ir preparándonos desde ahorita para lo que va a ser el mercado laboral en un futuro. Para mí eso es una educación de calidad. No sé si me puede escuchar bien porque se me está trabando un poco la imagen. Sí, me avisan, por favor. Pues educación de calidad, en mi caso. Yo creo que para responder eso tendría que explicar un poco de mi historia, mi contexto y todas estas cosas. Y en realidad yo no pienso que la educación que recibí yo como muchas personas que han crecido en la periferia, por ejemplo, en el Estado de México y todas esas personas que hemos tenido que ir a estudiar a la ciudad porque las condiciones educativas y de muchos tipos son muy precarias de este lado. Creo que hubieron muchas deficiencias y yo podría decir que no fue la peor, ¿no? O sea, considero que sea como sea, he sido privilegiada de una u otra manera, porque pues de una u otra manera estoy estudiando en la universidad, ¿no? En este momento. Y con respecto, por ejemplo, a lo que dice Rebe, ¿no? De prepararnos hacia el futuro y hacia el mercado laboral, yo creo que más allá de que una educación de calidad nos prepare hacia un mercado laboral y competitivo, debería pues ser, como lo mencioné anteriormente, pertinente en cuanto a problemáticas ambientales, ¿no? Hablando en el futuro. Y ahorita un poco más pertinente en cuanto a las habilidades que necesitamos, que no necesariamente se aprenden en un aula. O sea, quizá más adelante hablemos de esto, ¿no? De la educación no formal y la formal. Pero Gracias. Justo, son varios temas los que creo que podemos abordar, pero me llama la atención que ahorita tú abordaste esta cuestión de cómo se tienen que adaptar, se vive de una manera diferenciada el acceso a la educación según el lugar en el que resides, ¿no? Y ahorita todo el contexto de la pandemia, el encierro, que tiene que ser una cuestión meramente digital como la que estamos teniendo ahorita, ustedes, ¿cómo ha sido este proceso de adaptación? ¿No? Porque me llama la atención que Rebeca menciona ya tiene que estar en el futuro todas las herramientas tecnológicas. Melanie dice, pues las condiciones que todos tenemos es muy diferente y muchas veces todos estamos ahorita batallando con el internet, no contamos con la infraestructura, ¿no? ¿Ustedes cómo han vivido este proceso de adaptación a los semestres que han sido digitales? ¿Contaban con la infraestructura? ¿Tuvieron que adquirirla? ¿O no están pudiendo adaptarse adecuadamente? ¿Ustedes cómo lo están viviendo? Pues a mí me parece muy importante el punto que tocó Melanie de que la realidad de cada uno es distinta. Es súper cierto.
y justamente como hemos estado viviendo esta pandemia, pues yo en lo personal no he tenido muchas dificultades, o sea, si se me va el internet y este tipo de cosas, pero pues, o sea, soy la única que estudia como en mi casa y todo este tipo de cosas, pero la realidad sí es muy distinta porque aparte yo vivo como en el centro de la ciudad donde pues se supone que el internet es mejor y todo esto, pero a comparación de mis compañeros, pues sí, o sea, se ve como esta brecha es un verdadero problema o sea, esto es en la universidad, pero o sea, en los niveles básicos y así cuando eres más chico y necesitas como una guía que esté ahí todo el tiempo contigo, creo que ahí es donde los problemas están como más, uh, como que han causado un mayor impacto, por así decirlo. Yo creo que este cambio ha sido muy abrupto y grande como al método tradicional. O sea, también en mi caso tampoco he tenido grandes dificultades. Sin embargo, como bien mencionan mis dos compañeras, eh, como estar en una ciudad eh, más como conectada como la Ciudad de México o Monterrey, te da una ventaja, porque yo tengo ciertas compañeras en otras clases que residen en el Estado de México o que no tienen equipo adecuado y ellas sí están teniendo más dificultades. Pero también este cambio no solo es hacia los alumnos, sino a los profesores, porque muchos profesores quieren dar su clase como si fuera presencial y pues así no funciona, ¿no? Porque no tienes como esa conexión, no tienes una participación tan activa y eso también Eh, bueno, no sé cómo lo sienten mis compañeras, pero yo al menos siento que no aprendo de la misma manera y tengo que repasar más tiempo las cosas y los profesores creen que dan una buena clase cuando en realidad pues solo están usando un método tradicional que no aplica para este tipo de situaciones. Eh, Melanie se nos pausó, ¿verdad? no, ya, perdón. Ah, ok. Este, pues sí, coincido completamente con Rebe y con Tenoch. Creo que si algo que quedó a ojos de todos en esta situación fue que pues no estamos preparados, ¿no? Eh, pues para muchas cosas, para aplicar tecnología cuando hay muchos problemas que aún no se han solucionado. Me recuerda, por ejemplo, a algunos intereses y propuestas, pues, no sé, de personas al poder que sugerían pues, que se ampliara, no sé, las condiciones para que existiera conectividad o este tipo de cosas, internet y así, pero pues realmente creo que hay ahorita en la realidad social que estamos viviendo como país, creo que hay cosas más urgentes, ¿no? Que necesitan priorizarse para que consecuentemente podamos integrar la tecnología como parte útil de nuestra vida, ¿no? Eh, y aparte de eso, o sea, del aspecto tecnológico, creo que lo mismo, o sea, eh, creo que como llega a funcionar el método tradicional sobre todo eh, y, y también, o sea, cuáles son las condiciones propicias para que alguien pueda llevarse, ¿no? O sea, porque muchos hemos estado sintiendo mal emocionalmente
y eso pues nos deja ver, ¿no? Lo importante es que son las emociones, el bienestar, el ambiente sano para llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Ok, se nos está como super pausando. Pero, bueno, ya no pudimos como darle mucha coherencia a la última parte de tu comentario, pero gracias. Está justo lo que estamos hablando, ¿no? La conexión no es la adecuada, no estamos preparados para este tipo de situaciones, ¿no? O sea, transformar todas las dinámicas a la virtualidad no es algo sencillo, ¿no? O sea, la demanda de Internet ahorita no existe la infraestructura para soportarla. No volví. Ah, excelente, Melanie. Perdón, No escuchamos la última. internet es muy ¿Qué inestable. si lo quieras decir, por favor? O, bueno, sí, justo, a lo mejor si apagas cámara, como nos comentó Linda, puede ser mejor. O si todavía tu conexión es inestable, entonces pasamos como al siguiente tema, a ver si después te puedes unir. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto que estamos hablando sobre la educación de calidad, la infraestructura, ¿ustedes cómo creen que debe ser la educación para el futuro, ¿no? La educación de las generaciones que vendrán detrás de ustedes, para sus hijos, si es que tienen, o sus hermanitos, sus primos, ¿qué es lo que ustedes consideran que debe ser fundamental que ellos tengan en los procesos educativos? Pues yo creo que sí, el desarrollo tecnológico y todo esto, pero sobre todo siento que debe ser muy importante el desarrollo sustentable. Porque yo recuerdo que cuando yo era chica se veía, bueno, cuando iba en la primaria se veía así como el desarrollo sustentable. No, pues es que es un tema como muy, o sea, que debe, es un tema de los países de avanzada, por así decirlo. Y como que no se abordaba bien, o sea, era muy básico. Y creo que ahorita no es como un lujo que nos podamos dar no ver este tema, porque es una necesidad. Vemos el problema del cambio climático y todos estos recursos naturales que son limitados y que ya, o sea, ya no nos queda tiempo, por así decirlo, de darle una solución a este problema. Entonces yo creo que debe ser una educación donde sí veas el desarrollo social, pero a la par veas el desarrollo ambiental, por así decirlo. Y bueno, creo que esa es una parte muy importante que nos deben de inculcar desde chicos. Y bueno, eso sería todo. Yo estoy de acuerdo con Rebeca. Sin embargo, bueno, o sea, es que se tiene que ver como el desarrollo sustentable como una parte integral, o sea, que se tiene que ver como en las materias, o sea, pero no como hacer una materia aparte que sea como de desarrollo sustentable, sino que, por ejemplo, en historia, ver cómo a través de que no, bueno, de que no hemos hecho desarrollo sustentable, cómo esto nos ha afectado hasta llegar a este punto. Y justo también tiene que ser una edad muy temprana para que los niños puedan aprenderlo, o sea, que dicen que los niños son como esponjas, ¿no? Ellos van a aprender más fácil de esto y entonces cuando ellos lleguen a una edad de secundaria o de prepa, ellos ya lo van a implementar de una manera como automática, por así decirlo, pero también se tienen que implementar muchos valores, ¿no? Porque últimamente la sociedad como que no tiene muchos valores, o sea, se centra mucho en prioridades como el dinero, la riqueza, la abundancia, pero en realidad hay cosas más importantes que hemos dejado a un lado y que pues podrían ser más benéficas, ¿no? Que por ejemplo la empatía o la tolerancia, el respeto,
y un pensamiento crítico, ¿no? Que eso creo que es lo principal, un pensamiento crítico, que muchas veces no pensamos en las consecuencias de nuestros actos y esto nos ha llevado a una crisis social, ecológica, económica. Y pues otra cosa es que primero se tiene que priorizar en estos momentos el ambiente, o sea, sí se tiene que ver una parte social, pero más bien se tiene que ver de una parte de cómo la sociedad va a influir en el ambiente, porque justo estamos en una catástrofe ambiental y pues si sigue aumentando la catástrofe ambiental, van a seguir aumentando pues las crisis sociales y económicas, ¿no? Entonces, más bien sería como, cómo desde el ambiente yo puedo eh, obtener beneficios para mi sociedad y para mi economía, replanteándola desde un nuevo punto de vista. Yo coincido completamente con Tenoch y también con lo que dice Rebe en cuanto a que sí es muy importante educar para la sustentabilidad, pero también es muy importante entender qué es sustentabilidad, ¿no? Y para qué es la sustentabilidad. Y para ello creo que es imprescindible el comenzar a actualizar pues todo el sistema de creencias que tenemos como sociedad en sí, pero también precisamente las maneras en cómo aprendemos las cosas y cómo creemos que los demás pueden aprender las cosas y entender lo que queremos compartir. Y yo creo que para ello es muy útil cambiar perspectivas, ¿no? Y cambiar enfoques. Cambiar perspectivas en cuanto a una manera de entender, por ejemplo, el medio ambiente no como algo ajeno a mí, sino como un sistema muy complejo y muy dinámico de lo que yo formo parte, que él forma parte de mí, bueno, o ella forma parte de mí, y a través de este entendimiento, de un entendimiento integral, poder actuar consecuentemente a eso, ¿no? Porque yo creo que una vez que el ser humano es capaz de entender los procesos de la naturaleza, cómo afectan, cómo ha afectado, como bien dice Tenoch, históricamente el progreso en cuanto a las implicaciones ambientales, podríamos actuar consecuentemente a eso, ¿no? Me parece muy importante que, o sea, cómo van ustedes tocando estos puntos que son tan relevantes de la sustentabilidad y la educación ambiental. Y creo que es un tema complejo porque a veces no tenemos como mucha claridad. ¿Ustedes diferencian, creen que es algo diferente la educación ambiental de la educación sustentable o en sustentabilidad? Por ejemplo, ahorita ustedes mencionaban no que sea solo una materia, lo dieron desde niños. O sea, ustedes ya están en la universidad. Su formación, ¿cómo fue? ¿Ya lo tienen claro? Sí nos podrían decir, esta es la educación ambiental, esta es una educación sustentable o sostenible, ¿no? Lo que dice Melanie, ¿qué es sustentabilidad? ¿Ustedes lo saben? ¿Han tenido como algún curso, alguna materia, algo que en su formación hayan experimentado? ¿Cómo ha sido su proceso? Bueno, yo en la primaria, bueno, en mi escuela, desde la primaria tuvimos como un acercamiento a la sustentabilidad, pero fue como más de, pues la sustentabilidad y la definición, ¿no? Es satisfacer las necesidades de la generación actual sin sacrificar o sin exponer a las siguientes generaciones, ¿no? Pero eso no es educación ambiental, o sea, solo te están diciendo
qué es sustentabilidad y a veces te pueden decir como, ah, pues utiliza las 3 Rs, ¿no? Que eso es súper básico y que en realidad no tiene como un efecto verdadero, ¿no? Que es como una mentira que te pintan para que creas que estás haciendo un bien, pero en realidad no estás haciendo una diferencia verdadera. Y pues más bien, la educación ambiental sería un proceso educativo y cultural, como bien mencionó esta, ay, perdón, esta Melanie. Y pues también tiene que, o sea, se tiene que adaptar como a los individuos, ¿no? O sea, como también mencioné Melanie, de que cada individuo tiene como cierto tipo de aprendizaje y entonces, o sea, se tiene que adaptar a esos aspectos, o sea, se tiene que ver como el potencial de cada estudiante y aprovechar ese potencial para que al final se haga un proceso transformador que rehabilite a cada individuo y para que este individuo sea capaz de transformar su entorno en una, en un campo, bueno, campo evolutivo, pero social, no como biológico. ¿Alguien más? Bueno, yo en lo personal creo que mi educación ambiental en los niveles básicos fue muy precaria. O sea, creo que es justo el tema que tocó Tenoch, de que se enseñaba como una clase aparte, o sea, era ciencias naturales y ahí veías un poco sobre el medio ambiente, en los ecosistemas y este tipo de cosas, pero en realidad mi acercamiento hacia lo sustentable, que yo considero que lo sustentable es diferente a ambiental, la educación ambiental, eh, pues fue hasta la universidad, yo creo, cuando, pues como por propio interés y porque ves que otras personas están como en este tipo de movimientos, de desarrollo ambiental y este tipo de cosas, pues entonces ahí ya fue como un acercamiento, pero sí, o sea, fue hasta la universidad y yo podría definir la educación sustentable como aquella que es integral en muchos sentidos, eh, o sea, inclusión de género, que no haya desigualdad y pues la educación ambiental es un mundo aparte, por así decirlo. Entonces, yo creo que sí, el problema es que no se nos enseña desde una edad temprana y me parece muy importante el punto que tocó Melanie de cómo debemos de sentir que el ambiente debe estar en todo, o sea, no debe de verse aparte. Creo que eso es lo que yo podría decir sobre mi educación en estos temas. Em, ¿Puedes repetir la pregunta para responderla bien? Ay, sí, por favor. Claro, pues es un poco conocer, saber cuál fue tu acercamiento en con la educación ambiental o en sostenibilidad, sustentabilidad, porque justo hay un poco de confusión entre qué es la educación ambiental, qué es la educación sustentable. Ustedes mismos lo estaban platicando, ¿no? Que no sea solo una materia, adquirir esta sensibilidad para entender que el medio ambiente no es una cosa ajena al ser humano, ¿no? Entonces es un poco saber cómo fue el acercamiento de ustedes con este tipo de educación, si sí tuvieron una formación en la cual haya habido una materia o un curso, o fue más bien curiosidad, ustedes buscaron información, o tal vez tienen la confusión, ¿no? Y no distingan de la educación ambiental y la educación, o sea, y de lo que es el desarrollo sustentable, ¿no? Gracias. Pues con respecto a mi formación, yo creo que yo crecí en la ciudad, en la parte del Estado de México y en la Ciudad de México, donde básicamente las áreas verdes que yo conocía era si acaso un parque de la esquina o las plantas de mi mamá, ¿no? En sus jardineras.
Entonces, yo creo que, y también por parte de la educación que recibí en casa, pues era, ahora lo sé, muy limitada, pero pues entiendo el contexto, ¿no? Tanto de mis padres y de su generación, y también entiendo el contexto de las escuelas, porque la educación ambiental y todo lo referente a el conocimiento de la naturaleza, creo que ha cobrado pertinencia en los últimos años, ¿no? O sea, no es algo que fuera un tema importante, llamémoslo así, para las mentes de hace 200 años o 100 años, ¿no? Entonces, creo que fue a partir de el entender que en mi comunidad limitada de un acercamiento verde, pues había muchos problemas eh, que yo veía que se intentaban solucionar por partes, ¿no? De una manera muy segmentada, que pues podía solucionar una pequeña parte de esos problemas, pero no de una manera integral. Y me di cuenta de que si quería por lo menos entender ese tipo de problemas, pues mi preparación debería ser un poco más completa o más actualizada a los temas que nos estamos enfrentando, ¿no? Y fue por eso que llegué, por ejemplo, a la carrera de zonas costeras. Y ya una vez en esa carrera me di cuenta de que no bastaba solo con aprender las cosas o tratar de entenderlas por fuera, sino también integrarlas a mi vida. Y fue a partir de que yo me comencé a concebir como un animal más, fue que pude entender muchas cosas que estaban dañando al medio ambiente por fuera, porque yo sentía cómo me dañaban algunas cosas, como a mi cuerpo, ¿no? Y ahí me di cuenta también de la importancia que es integrarte a ti mismo como parte del ambiente y no solo adquirir conocimientos. Y sí, eso sería. Ok, gracias a los tres por compartirnos sus experiencias. Ahora me parece importante, hemos tocado varios temas, pero sí me gustaría que nos comentaran un poco cada uno de ustedes sobre su cartel. Entonces, si bien ahorita les hice como preguntillas un poco en la cual intervenían todos, ahora sí les voy a hacer como una pregunta puntual a cada uno sobre su cartel, ¿no? Y me voy a ir en orden alfabético. O sea, Melanie, tu cartel se titula La vulnerabilidad al cambio climático en las comunidades costeras y la educación como un medio para reducir la desigualdad en y entre los países. Y nos mencionas que la educación es un derecho para toda la población y que debe haber un proceso de sensibilización en el tema de gestión de riesgos. Y esto fue lo que nos pareció como bastante curioso. ¿Por qué te llamó la atención incluir el tema de gestión de riesgos? Si nos puedas platicar un poco sobre eso. Sí. Pues precisamente lo que quise abordar en mi cartel fue como la transversalidad en cuanto a la pertinencia de esos temas que son el cambio climático, la desigualdad y la educación. Como lo menciona en el cartel, el cambio climático, pues de alguna u otra manera, nos lleva a enfrentarnos a fenómenos ambientales cada vez con más frecuencia
y con más intensidad, como lo hemos estado experimentando. Y los lugares en el mundo que yo considero que están, no sé si llamarlo más expuestos, pero sí cuentan con una mayor vulnerabilidad, son las zonas costeras, precisamente porque se enfrentan a estas cuestiones de aumento en el nivel del mar, el cambio de la temperatura que afecta a los animales que, pues, de todo el océano, y también aquellos que sustentan la actividad pesquera en este tipo de lugares, así como la alteración del paisaje, ¿no? Y lo cual también lleva, pues, a problemas derivados de la falta de turismo o incluso también el turismo incontrolado. Y considero que una herramienta muy eficaz para poder mitigar las afectaciones y también para evitarlas, no solo para mitigarlas, sino para evitarlas, podría ser la creación y reproducción de conocimiento dentro de las zonas costeras como un lugar clave de conocimiento natural, principalmente a través de, pues, un conocimiento pertinente de esas zonas. O sea, que una vez que las personas puedan entender cómo va a afectar cierto fenómeno y cómo nos podemos proteger de ese fenómeno, pues llevar a cabo protección y resiliencia, ¿no? Para la comunidad que ahí se encuentra. Ok, muchas gracias. Pasaría con Rebeca. Tu cartel se titula Desigualdad educativa en la movilidad social y colocas algunas gráficas para clarificar el tema, pero explícanos a qué te refieres cuando nos pones, esa frase me pareció importante, que la desigualdad suele ser heredada y acumulativa. O sea, ¿qué quieres decir con esa idea? Bueno, yo hice este cartel a partir de lo que estaba observando de la pandemia, de todas las carencias sociales que eran más visibles para mí. Y bueno, un tema que ha sonado mucho es como la generación millennial, sobre todo, pues no puede salir como de sus casas por esta problemática de que pues no tiene los suficientes ingresos para ser independiente. Y entonces vi que uno de los problemas, bueno, este problema es la movilidad social. La movilidad social es el fenómeno social de acceder a un sector socioeconómico más elevado que el de tus padres, por así decirlo. Y entonces, haciendo toda esta investigación, me di cuenta de que si tus padres no o sea, si tus padres no estudiaron en la universidad, entonces es muy probable que tú tampoco la estudies. Y entonces esta desigualdad se va acumulando porque en lugar de que vayamos avanzando, de que vayamos evolucionando socialmente, por así decirlo, no es como si cargáramos con situaciones que nosotros no provocamos. Me pareció muy pertinente mencionarla porque siento que a veces existe esta ilusión de la meritocracia, por así decirlo, de que no te esfuerzas lo suficiente y por eso no eres rico o por eso eres pobre. Y bueno, es una realidad completamente distinta porque en realidad no depende solo de ti, sino depende de lo que pasó antes de que siquiera existieras, por así decirlo. Y, y entonces vemos que en los quintiles más altos del ingreso en México, pues es más probable que ellos accedan a una mejor educación o, si no mejor, igual que sus padres. Y pues es que esto nos hace
nos hace ver que la reproducción de la desigualdad pues es sistemática. O sea, es más difícil acceder si eres pobre a la educación por todas las desigualdades acumuladas que hay, en muchos sentidos. O sea, este problema es multidimensional, yo lo quise uh, como, como analizar desde la perspectiva de la educación, pero en realidad es multidimensional porque justo en mi cartel pongo todas las carencias sociales que hay en México, pero que la educación es la principal porque si no te asegura el éxito, por así decirlo, en el éxito quiero decir como si no te asegura un buen trabajo, bueno, ingresos altos, por así decirlo, o sea, el éxito que nos han inculcado, es como, sí te puede ayudar, no te lo asegura, pero sí te puede ayudar, entonces es por eso que yo creo tan importante este tema de la educación. Ok, gracias. Y bueno, Enoch, el tuyo se llama el ODS 10 y su visión desde el aula escolar. Tú nos señalas que hay poca difusión y apropiación de la Agenda 2030 desde las escuelas. Pero, ¿por qué crees que se da este distanciamiento? O sea, hablas de conocer la Agenda 2030 como una oportunidad para combatir la discriminación. Pero, ¿cómo podemos aportar a la disminución de esta discriminación? Bueno, es que, o sea, justo hay que ver los ODS como una parte integral, ¿no? O sea, bueno, para empezar, muchos de los profesores que están en las aulas actualmente, pues no tienen como una capacitación adecuada para estar enfrente, bueno, para enfrentar las dificultades actuales, ¿no? O sea, tal vez sí para dar un temario de la SEP, para dar los problemas que vienen en el temario, ¿no? Pero no para darnos la educación que necesitan los jóvenes actualmente. Y pues justo lo mencionó Rebeca, de que o sea, parte de la educación ambiental tiene que ser con igualdad y equidad de género, ¿no? Y de raza, y, o sea, equidad en general. Y pues es una parte que no se ve en México. O sea, en México muchas veces los profesores ponen etiquetas a los alumnos y entre los alumnos se ponen etiquetas que no tienen que ver con su rendimiento académico, bueno, o sea, con su potencial académico, pero al final sí pueden afectar ese rendimiento académico que tienen. Entonces, pues una forma de que se reduzca esto sería como enseñando, o sea, capacitando a los profesores y diciendo, bueno, ok, es que estás tomando muchas cosas en cuenta que no tienen que ver con el alumno, ¿no? O sea, por ejemplo, de que le ponen etiquetas de que, no sé, si usa el cabello largo va a ser un mal estudiante hombre porque está usando el cabello largo, ¿no? Y eso es rebeldía, ¿no? Y eso pues en realidad no, pues no aporta nada en realidad a la práctica, ¿no? O varias etiquetas físicas que pueden tener, o también, no sé, si vienen de una comunidad indígena, que no va a tener como, no sé, la misma capacidad intelectual, porque viene de una, o sea, porque es indígena, ¿no? Y eso no tiene nada que ver. Entonces, justo al eliminar esta barrera de etiquetas, en realidad los alumnos se pueden concentrar en su, bueno, más bien, los profesores se pueden dar su verdadero papel a los alumnos y esto a la larga pues va a ser como una cadenita, ¿no? O sea, si este alumno sí puede alcanzar su máximo potencial académico y puede estar eh, como al día con las necesidades laborales o está bien preparado, pues va a tener un buen trabajo, ¿no? Y al tener un buen trabajo, pues lo podemos, por ejemplo, reducir el ODS 1, que es el fin de la pobreza, ¿no? Entonces, pues va a disminuir el índice de pobreza. También al tener un trabajo estable, pues va a tener un salario estable y puede también contribuir al ODS 2, ¿no? Que es el del hambre. Y después al ODS 3, que si paga impuestos y también él tiene dinero, pues van a haber más impuestos para que se pueda tener una mejor salud de calidad. Y así se va haciendo una cadenita, después sigue la infraestructura, eh, la, la producción y consumo responsable, o sea, más bien como al eliminar una barrera se van eliminando más barreras que al final nos van a dar un mejor resultado.
Ok, muchas gracias a los tres. Invitamos a todos a que vean los carteles. Como ya les había mencionado, están en el muro de la coordinación de Interface. Para cualquier apunte que quieran hacer, nosotros se los podemos transmitir a sus compañeros. Me llama mucho la atención cómo salieron todas estas problemáticas, que termina siendo un problema estructural, ¿no? Movilidad social, las zonas costeras son las zonas con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, un sistema educativo que no reconoce las diferencias, o sea, estas problemáticas, ¿cómo las van desmenuzando ustedes? A mí me pareció como que lo explicaron muy bien. Y yo les preguntaría, ¿cómo podemos hacer nosotros, o sea, cómo podemos contribuir para romper como con estos ciclos? ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué creen que debemos hacer para cambiar esto? Nada sencillo. Este, pues creo que es una pregunta complicada casi para cualquier tema, llegar a la propuesta de posibles soluciones y eso. Pero sí, en el transcurso sobre todo de este año con la pandemia, pues también tuve la oportunidad de reflexionar, ¿no? Que hay muchas cosas que dentro de mí y muy probablemente dentro de los alcances que yo pueda tener como persona, se escapan. Y a veces eso, eh, creo que no solo a mí, sino a muchas personas de mi edad con las que he hablado, coincidimos, ¿no? Que esta situación, en concreto el cambio climático, como bien decía Rebe, yo creo que no es algo que surgió de un día para otro, sino que se ha gestado desde hace mucho tiempo, sobre todo a raíz de los grandes procesos industriales. Y muchas veces darnos cuenta de todo ese gran monstruo al cual nos enfrentamos como medio natural y como humanos, pues es atemorizante y muchas veces paraliza. Y a pesar de ello, creo que más allá de todo lo que siempre hemos escuchado de abrir conciencia y despertar conciencia, que sí es válido, pero hay que preguntarnos cómo vamos a abrir esta conciencia, yo creo que podría ser una opción a través de la apropiación de espacios en este contexto. Podría ser digitales, espacios en cuanto a los afectos, a las relaciones humanas, que al final de cuentas también son cunas de conocimiento, para, para pues poder rescatar y redimir y resignificar, como lo había mencionado, todo nuestro sistema de valores, pero sobre todo pues lo que es más pertinente para nosotros. Sí considero muy importante el rescatar y resaltar que considero que hay que estar conscientes que la decisión y el poder no recae solo en las decisiones individuales, o sea, también es necesario responsabilizar a quienes tienen el poder, ¿no? Podemos, para saber que existe algo malo y que hay una necesidad de cambio, primero necesitamos estar nosotros abiertos y preparados para esas concepciones. Entonces, sería prepararnos individualmente y colectivamente con nuestra familia, nuestra comunidad,
y pues hacerlo con los medios que se tengan, ¿no? Con los que sean más próximos a cada uno. Bueno, yo creo que, bueno, sobre todo en mi educación siempre me han enseñado como a plantear estas soluciones como más de políticas públicas, este tipo de cosas, ¿no? Porque pues estoy estudiando economía. Pero si queremos como una solución más inmediata y como personal, por así decirlo, yo creo que es como estar abierto a escuchar a los demás. O sea, porque, por ejemplo, yo llegué a esta mesa redonda con una postura sobre el desarrollo social y este tipo de cosas. Y, por ejemplo, hablar con Melanie y con Tenoch, que son como de eh, distintos campos y que ellos abordan el tema desde otra perspectiva y conocer un poco más de sus realidades. Yo creo que eso te hace ser más empático y entender más tu realidad, bueno, no tu realidad, sino la realidad del país y del mundo en general. Entonces yo creo que es como estar abierto a escuchar las problemáticas que tienen los demás y cómo las enfrentan para así hacer como una sociedad más colaborativa, por así decirlo. Creo que esa es como la clave de un verdadero cambio, colaborar entre todos. Y bueno, esa sería como mi solución más inmediata. Yo estoy de acuerdo con ambas. O sea, de que se necesita como un cambio personal y uno colectivo. O sea, por ejemplo, uno personal, si no estoy en el área de políticas, por ejemplo, sería como educar mi voto, ¿no? O sea, ¿por qué votar por esta persona y por qué no votar por esta persona dependiendo de cuáles son los intereses prioritarios que se necesitan en este momento? Bueno, y ya si fuera como más político, sería como educarme a mí y ver cómo las problemáticas que están pasando actualmente se relacionan con el ambiente y cómo a partir de esto puedo dar una mejor solución. Y una colectiva, pues, por ejemplo, hay una organización que se llama Escuelas por la Tierra y, por ejemplo, yo ya no quiero ser maestro. Sin embargo, sé que puedo aportar como cierto material para esa organización, ¿no? Que se basa en dar capacitaciones para que los profesores tengan mejores herramientas y que puedan implementar los ODS de una manera integral y que no sea como un gran esfuerzo para los profesores, ¿no? O sea, de que no tengan que ser un, no sé, licenciado en ciencias ambientales para que pueda dar ese tipo de materias, ¿no? Sino que un profesor cualquiera tenga los materiales para poderlos implementar en su aula. Entonces yo podría como dejar mi semilla en este tipo de capacitaciones para que los profesores lo puedan implementar. Ya sería como a un mediano y largo plazo, ¿no? Porque los resultados no se van a ver inmediatamente en los niños, sino que estos niños van a crecer y cuando crezcan, ellos ya van a tener las herramientas para que haya un cambio verdadero. Insisto en que es un proceso muy enriquecedor escucharlos, porque es muy fácil quedarnos en la crítica, ¿no? O sea, como profesionistas, poder señalar cuáles son los problemas, diagnosticarlos, analizarlos, pero el chiste es hacer algo, ¿no? Melanie lo mencionó al inicio, es una pregunta compleja en cualquier tema, ¿no? Y creo que, o sea, los felicito, o sea, me parece muy estimulante que ustedes tengan claro que no nos podemos quedar solamente en criticar, ¿no? Sino que hay que actuar en ambos niveles, como ustedes lo mencionaron, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición a participar en este tipo de eventos. Insisto en que creo que es fundamental que la comunidad universitaria, especialmente nuestra población más grande, claramente están ustedes, los estudiantes, 84%, esté activa, esté involucrada, haga cosas, ¿no? Desde cualquier espacio, en cualquier momento. Entonces, los felicito por haber participado en el concurso. Los felicito doblemente por haber aceptado participar en la mesa y los invito a que sigan activos, a que sigan haciendo cosas y ojalá podamos seguir colaborando
en el futuro, ¿no? Se nos termina el tiempo, me hubiera gustado que pudiéramos platicar de más temas, teníamos como más preguntillas, pero ya tenemos que cerrar la transmisión. Entonces, pues más bien reitero que les agradezco mucho. Corrijo una pifia que yo tuve hace un rato, que dije desarrollo sustentable y era educación sustentable, pero bueno, eso fue hace un rato, pero quería corregirlo, perdón, me equivoqué. Porque sí son temas y términos que refieren a cosas diferentes, ¿no? Entonces nada más quería hacer como la acotación, perdón. Y les repito, muchas gracias Rebeca, muchas gracias Tenoch, muchas gracias Melanie, los felicito, espero verlos pronto y pues gracias también a los que nos vieron. No sé si ustedes se quieran despedir o algo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. También los invito a que estén al pendiente del ECOI México, porque justo también se van a tocar los temas de educación ambiental. ¿A cuál? El ECOI. Lo podemos poner en un post si quieres, porque no se entendió y creo que te cortaste. O no sé. El ECOI, LCOY. Ok, sí, gracias. Adiós. Listo. Ya, ¿verdad? Ya no estamos al aire. No. Ya sentía que ya no podía moverme. Chicos, muchísimas gracias, de verdad. Creo que lo hicieron muy bien. Se vieron muy fluidos, muy seguros. Los felicito. Disfruten su viernes. Nosotros nos falta la plática que va a las 12, entonces también por eso andamos corriendo. Después, si quieren, ya les había comentado alguna especificación sobre sus nombres, sus carreras o algo, me escriben. Ya te cambié, Melanie, ¿no? Ya apareció todo con Mérida y no con León, que era donde tenía yo el error. Pero bueno, me dicen cualquier cosa para que yo les haga llegar mis constancias. Ok. Y ya saben, escríbanme si necesitan algo y les podemos ayudar también a difundir los eventos. Si ustedes, por ejemplo, Tenoch, que eres de Ecociencias, si quieren que hagamos difusión en algo o alguna colaboración, en la coordinación estamos abiertos a apoyarlos. Muchas gracias. Chicos, Gracias. Gracias. Hasta adiós. luego. Adiós.